Apertura del gobierno con los sectores productivos, por ejemplo, con los sectores agropecuarios, con los sectores ganaderos, con los sectores de producción, porque hemos visto una apertura donde el ministro, el mismo presidente, se ha sentado con estos sectores para escuchar. No sé el grado de respuesta que ha habido o qué compromisos se han cumplido o no, pero el hecho de sentarse en una mesa marca significativo avance en el interés de solucionar problemas. Recuerdo que hubo a veces un problema de arroz y después no hubo más el problema de arroz, hubo un problema de maíz, después no hubo más el problema de maíz. Entonces, ha sido importante la conexión del gobierno con los sectores productivos. Ha sido importante la conexión del presidente con el sector empresarial, la conexión del presidente con los obreros de la Central Obrera Boliviana, la conexión del presidente con la Confederación Campesina, con la Confederación Interculturales, la conexión del presidente con toda la sociedad. Eso es lo decisivo. Y yo centraría en dos hechos fundamentales por qué las decisiones que hemos tomado han tenido el éxito que han tenido. En el caso del presidente, su origen campesino. En este caso, su ser campesino ha sido la clave para un conjunto de decisiones estratégicas del gobierno que a la larga se han mostrado exitosas. Le entendía el problema de sembrar la tierra y producir. Y yo he aprendido del presidente, me cuenta. En el campo se siembra y este año puede haber buena cosecha, pero el siguiente año no sabemos cómo nos irá. Y usted la buena cosecha de este año no la derrocha, no la vende ni se la gasta en la fiesta del gran poder. Una parte la usa, otra parte la guarda. Previsión. Porque el año que viene no sabemos qué irá a pasar. Podrá haber sequía, podrá haber granizada, y usted tiene que tener su reserva para soportar 1, 2 o 3 años de mal tiempo. Política de Estado. Y el presidente, eso que es su vida, que le enseñó su padre, le enseñó su madre, lo llevó al Estado. Nos fue bien, los precios se dispararon a $130 el barril del petróleo. Dinero, buenos precios por el gas, por el petróleo, por los minerales, por la soya. ¿Qué hizo el presidente Evo? Ese dinero lo ahorró. No lo gastamos todos. Venían presiones, que aumento salarial, que usemos reservas internacionales para aumentar salarios a la COF. No, señores, eso se guarda. Y esa mentalidad previsora del presidente, herencia de su vida campesina, en el Estado, ¿qué significó? Que cuando hubo buenos precios, recibimos buen dinero, pero supimos ahorrar. Hoy, en las reservas internacionales, usted tiene $13.000 millones. Cuando estaba Doria Medina, o Sánchez de Lozada, o Tuto Quiroga, las reservas no pasaban de 1.700 millones, con precios hoy más altos entonces que los de hoy. ¿Cuál es la segunda cosa que también ha ayudado? Nuestra experiencia. Usted también ha tenido que vivir esa experiencia. Es mayor que yo, por supuesto. El año 1982 al 85 hubo un gobierno izquierdista a la cabeza del MNRI, MIR, PCB. Mal manejo de la economía, hiperinflación, falta de productos alimenticios. Para comprar el pan había que despertarse a las 4 para comprar 5 o 10 marraquetas aquí en La Paz. Para buscar azúcar, para comprar una mantequilla, porque con eso era nuestra cena, pan con mantequilla. Si conseguía en los puestos de PIL, comprar lo que pueda, porque mañana capaz no iba a haber nada. El dinero, hoy día usted tenía 100 bolivianos y compraba con 100 bolivianos 10 marraquetas. Mañana los 100 bolivianos valía la mitad, pasado valía la cuarta parte. Hemos vivido eso. Su generación, Evo, Álvaro, han vivido eso. Y lo han vivido como trauma, como algo que nunca más puede volver a repetirse. Cuando entramos al gobierno, lo primero que decimos es, vamos a hacer todo lo que se pueda hacer, pero no vamos a repetir la hiperinflación ni la escasez de productos del tiempo de la UDP. Entonces, eso ya comenzó también a guiar nuestras previsiones. Y en tercer lugar,
como buen marxista, irredento, a diferencia de lo que yo califico a los izquierdistas deslactosados, que aprenden las revoluciones viendo History Channel, es decir, una mirada superficial, y critican de todo, este vicepresidente se dedicó a leer todos los textos de Lenin de la gestión revolucionaria 2017-2023. Y comprendí que un gobierno socialista revolucionario, sí, tiene que garantizar alimento, tiene que garantizar sostenibilidad de su revolución. Si no garantiza la economía, no hay revolución que valga. Por muy ideales que tenga, por muy soviets que lo apoyen, por muy pueblo armado que usted tenga a la mano, si no garantiza la alimentación, la revolución se viene a pique. Lo aprendimos leyendo a Marx, a Lenin, a los socialistas que hicieron revoluciones. Entonces aquí dijimos, la clave es la economía. La clave de cualquier revolución y el proceso de cambio es la economía. Y por eso tanta importancia para nosotros esta economía que la hemos construido con tanto cuidado y que nos está garantizando estabilidad social, estabilidad política y crecimiento económico para los siguientes años. Entonces yo creo que esos tres elementos son claves y forman parte, digámoslo así, de nuestras fuerzas interiores que orientan las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de estos años, y el resultado es ese, que el Washington Post diga, ni modo, no queda de otra, pero Evo Morales es el socialista más inteligente de América Latina, y a pesar que nos quisieran ver arrodillados, el Washington Post tiene que decir, el modelo económico de Bolivia es exitoso, y el liderazgo de Evo, lo dicen ellos, no lo digo yo, es un liderazgo muy fuerte, y ha tomado medidas que han permitido que su país salga adelante mientras otros países están mal. Señor vicepresidente, hablamos ahora de un tema, una papa caliente, el fondo indígena. Y en lo personal diría, el fondo indígena me parece que fue una buena idea, me parece que fue una idea revolucionaria, porque después de haber trabuscado un poco en los entretelones del fondo indígena, tengo la sensación de que la idea era resucitar un poco el área rural, el área campesino, tan deprimido, tan empobrecido, tan limitado, sin agua, sin luz, sin energía eléctrica, sin comunicación. Y evidentemente creo que había un cambio en el área rural, y tenemos que hablar de un antes y un después de Evo Morales respecto al área rural. Pero hoy viene el fondo indígena, como diría la cueca chapaca, dice, no hay primera sin segunda, ¿no? ¿Qué pasó con el fondo indígena? ¿Dónde estuvo el quiebre? ¿Dónde estuvo el punto de inflexión? ¿Dónde estuvo el punto donde se desvió el objetivo? ¿Qué pasó con el fondo indígena? ¿Y cómo le ha afectado, vicepresidente, cómo le está afectando a esta gestión? Para mí el gran error en el fondo indígena radica en una mala administración, y creo que de alguna manera el año 2006, cuando llegamos al gobierno, alguna gente opositora pensaba que Evo Morales iba a cometer los mismos errores, o sea, un uso hualaicho, displicente, desorganizado de los recursos del Estado. Y si usted hace eso, no dura 6 meses, no dura un año. Y ahí que hicimos nosotros con el presidente Evo. Me acuerdo, llegamos al gobierno, primer día los dos solos, sentados, a las 5 de la mañana. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El día 23 de enero. Y me acuerdo que con el presidente dijimos, primero aprenderemos cómo funciona el Estado. Y luego, una vez de que veamos cómo funciona, lo transformaremos, lo revolucionaremos. Y eso hicimos. Llegamos, uno esperaba al día siguiente, vamos a votar a toditos los viceministros, directores, para meter nuestra gente. No, no hicimos eso, dejamos. Elegimos ministros, les dijimos, ministro, elija a sus viceministros y
haga funcionar, aprenda cómo funciona este Estado, mal Estado, pero aprenda cómo funciona. Y de aquí a unos meses nos viene a informar cómo funciona y cómo podemos darle la vuelta, preservando institucionalidad, disciplina, transparencia. Entonces, uno hubiera dicho, si no hubiera tomado esta previsión, hagan lo que quieran, metan a su gente, si separan los procesos no importa, si manejan mal dinero no importa, es revolución. No, tomamos esa sabia decisión de decir, ministros, aprendan cómo funciona y luego nos informan cómo lo cambiamos. Y eso hicimos 6 meses. 6 meses no cambiamos a nadie. Aprendimos y aprendimos de cómo funciona el bife, de cómo funcionan los informes, cómo funcionan los gabinetes, cómo aprendimos. Y una vez de que ya teníamos decisiones sólidas, muy bien, ahora cambia esto. Y el aparato se transformó internamente, administrativamente. Mis compañeros de las organizaciones no tomaron esa decisión sabia. Dijeron, fondo indígena, hay dinero, 800 millones, excelente. ¿Cómo hay que administrar? Como querramos. En vez de decir, ¿cómo se administra el dinero? ¿Cómo se administra el FPS? Ah, ya, hay que hacer informe técnico, hay que hacer contratación. En vez de tomar esa decisión, que la tomó Evo. No se puede echar a la cuenta personal la plata. Claro, pero esa decisión la tomó Evo, aprendió primero para luego tomar decisiones. Mis compañeros, porque son mis compañeros, yo hablo de mis compañeros que están en la cárcel como mis compañeros, son mis compañeros. A pesar de sus errores, son mis compañeros y yo los respeto a esos compañeros. En vez de hacer esa decisión como la hizo Evo, agarraron, bueno, esa es una plata de los indígenas, lo manejaremos como sea, con cuentas personales, y hay error administrativo que se ha convertido en un error judicial, en este caso ya en un delito judicial. Eso es lo grave. Del fondo indígena, hoy por hoy hay cerca de 33 proyectos fantasmas. Son más, son como 600 proyectos a medio construir, a medio desembolsar, pero 33 fantasmas. Son $2,5 millones de pérdida al Estado. La posición del gobierno, juicio. Pero es nuestro compañero. Con la ley no hay compañero, no hay amigo, no hay tío, no hay hermano, no hay compadre. Con la ley todos somos iguales. Cometió un error, señor, vaya a la justicia. ¿En qué gobierno han tenido la valentía de enjuiciar a los hombres poderosos? Santos Ramírez, el hombre más poderoso en el MAS después de Evo Morales, enjuiciado. Patana, alcalde de la ciudad de La Paz, en la cárcel, enjuiciado. Dirigentes sociales, ex ministra, en la cárcel. Esta es la señal más fuerte que para el presidente Evo y para el vicepresidente. No importa cuánta amistad o cercanía haya con una persona, si tiene deudas pendientes con la justicia, no cuenta la amistad, no cuenta la cercanía, no cuenta la militancia partidaria. Lo que cuenta es rinda sus cuentas ante la justicia en igualdad de condiciones. Siempre en el Estado ha habido corrupción. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado revolucionario y un Estado neoliberal? En que en el Estado revolucionario, al que comete el error lo enjuicias y lo metes a la cárcel. En el Estado neoliberal, al que comete el error lo conviertes en parlamentario. ¿Qué hacía el MIR o el MNR? Encontraban a un ministro cometiendo delito, lo sacaban del ministerio y lo convertían en senador para que tenga inmunidad parlamentaria. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Encuentran a un alcalde, a un dirigente social cometiendo un error ante la justicia, y la justicia que decida su destino. No nosotros, la justicia que decida. Es la diferencia. ¿Cómo se trata? Corrupción hay en Estados Unidos, hay en Chile, hay en Brasil, hay en Bolivia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué actitud tomas ante la corrupción? ¿La socapas? ¿La proteges?
o la llevas directamente ante los tribunales. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Esto es grave porque a raíz de este tema del enjuiciamiento a dirigentes de organizaciones sociales que han mal administrado esos recursos, se ha desatado una terrible campaña, yo diría hasta racista, ¿no? En todos los medios, todos los comentaristas, ¿no? Cuando había gastos reservados, Tuto Quiroga administró más de 25 millones de dólares. Es decir, ¿qué es un gasto reservado? En tu bolsillo, tú haces lo que te da la gana. Al final de año te reúnes con el Contralor y le dices, ¿sabes qué, Contralor? Yo te he elegido a vos, hay que dejarme de molestar y di que todo está bien hecho. Eso es gasto reservado. Tuto Quiroga tenía 28 millones de dólares de gastos reservados. Sánchez Berzaín, Banzer, todos los presidentes, hasta Carlos Mesa, tenían gastos reservados. Es decir, dinero que no se rendía cuentas de su gasto. ¿Qué decían los comentaristas que hoy se desgarran las vestiduras? Dicen, enjuiciadlos, corrupción. Cuando había gastos reservados, callados. Porque muchos de los actuales comentaristas de la derecha recibían dinero de los gastos reservados, ¿no? Pero ahora que ya no reciben, ven a un indígena que ha administrado mal, corrupto, delincuente, a la cárcel, y intentan, como lo hicieron en el año 1903, con Zárate Vilca, enjuiciar a toda una clase, enjuiciar a todo un sector social. No importa. Yo sé que las organizaciones van a remontar este momento. Es un momento triste. Se afecta su ética, pero yo sé que van a remontar. Es un error aprendido. El dinero del Estado es sagrado. Por mucho que llegue al nombre de cualquier compañero o organización, es sagrado y uno tiene que administrar centavo a centavo de manera transparente. Eso han aprendido los compañeros, ¿no? Pero claro, el castigo social que ahorita se está desatando contra las organizaciones es terrible. ¿Saben qué? Muchos comentaristas no les preocupa la corrupción, les preocupa que los indios hayan llegado al poder y están enjuiciando eso. El pretexto para enjuiciar a una clase social por haberse atrevido a tomar el poder. Porque no es que reclaman ética. Cuando había gastos reservados, los que hoy día derraman espuma por la boca para acusar a los indios de ser corruptos, cuando había gastos reservados, calladitos iban a los tés y a los brindis con champán para recibir su cuota de gastos reservados. Pero ahora, como son indios los que han cometido este problema, corruptos, ladrones, doble moral. Pero al margen de ello, la posición del gobierno. No importa si es mi amigo, mi pariente, mi partidario, mi compadre. Ante la ley no hay protección. Ante la ley uno tiene que defenderse solo. Hablamos del tema político, señor vicepresidente. Don Carlos Mesa ha dicho que, en esa declaración ha dicho que don Evo Morales en realidad le debe mucho más a Connie Sánchez de lo que se atreve a reconocerle. ¿Cómo se interpreta esa declaración? No, está claro que Carlos Mesa es un muy buen comentarista, es un muy buen presentador de noticias y en esa función desempeña muy bien su trabajo como explicador didáctico de nuestra demanda marítima en distintos escenarios del mundo. Pero está claro que como político y como gobernante es un fracaso total, ¿no? Lo ha vivido Bolivia. Entonces, ese sería mi comentario final, ¿no? ¿Para qué comentar más de estos temas? Su mirada de la historia es una mirada, y como gobernante es una mirada deprimente, falseada, tergiversada, y en verdad se hace daño, ¿no? A estas alturas defender a Sánchez de Lozada, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que Sánchez de Lozada fue el que destruyó el Estado boliviano, hasta incluso para su propia imagen política, porque son personas que también quieren construir su imagen política. Es un despropósito total. Creo que él se refiere al tema del gas y la construcción del ducto hacia el Brasil, ¿no? Peor todavía, porque esos ductos que habla
el señor Carlos Mesa, que hizo Sánchez de Lozada o Banzer, no eran de Bolivia, eran de los extranjeros. ¿De qué ductos de Bolivia está hablando? Esos ductos pertenecían a la empresa Enron, a la empresa Transierra, es decir, pertenecían a los extranjeros. Y de encima fueron construidos con deuda de los bolivianos. Delito, eso sí es delito. No estoy hablando de 2 millones de dólares del Fondo Indígena, estoy hablando de 200 millones de dólares de delito. Porque venía el dinero, nos prestaba el Banco Mundial a nombre de Bolivia. Y con ese dinero se construía un ducto que le pertenecía a Transierra, que le pertenecía a la Enron, empresas extranjeras. ¿Qué le debemos? ¿Le debemos algo a Sánchez de Lozada por este robo a los bolivianos? No, señores. No le debemos nada. Esos ductos que eran de extranjeros los hemos nacionalizado nosotros. Y mi Carlos Mesa, bueno, Belcé no tenía tiempo tampoco, se atrevió a nacionalizarlos. Temblaban ante las petroleras. Las petroleras estornudaban y los presidentes les daba pulmonía. Y hubo un presidente que no le tembló a las petroleras. Un presidente que nacionalizó. Esos ductos ahora nos pertenecen a los bolivianos. Hace 10 años, hace 12 años, hace 15 años, esos ductos les pertenecían a los extranjeros. Y si alguien beneficiaba, eran los extranjeros, no los bolivianos. ¿Carlos Mesa sigue siendo parte del equipo marítimo? Sí, sí, sigue siendo parte del equipo de presidentes que cumple una labor informativa. Está también el señor Quiroga, cuya misión es ir a Estados Unidos, tiene muy buenas relaciones, se reúne semanalmente con la delegación norteamericana en Bolivia, viaja cada 15 días a Estados Unidos a dar parte y a dar informe de su actividad política al Departamento de Estado. Entonces, una persona que tiene buenos vínculos con Estados Unidos y que puede ayudar a difundir nuestra demanda marítima. Igualmente, Carlos Mesa tiene una buena capacidad de explicación didáctica, maneja datos históricos, se desempeña muy bien en las cámaras de televisión. Entonces, es una persona que evidentemente también cumple una labor muy importante a nivel internacional para difundir nuestra causa marítima. Pero está claro que el mando, la decisión, es el gobierno. Quien toma las decisiones es el gobierno. ¿No está afectada la participación de Carlos Mesa en el equipo? ¿No está afectada por una posible desconfianza frente a la posición política asumida por él? No, porque lo que acaba de decir más bien lo devalúa a él. ¿Qué locura es esta de ahorita, cuando está nuevamente recuperando prestigio por su debate televisivo, se ponga a hablar de Carlos Mesa? Eso lo daña a él en su carrera política. Si algún rato estaba pensando otra vez de retomar su vida política, aferrarse a la sombra de Sánchez de Lozada es aferrarse a la sombra de un criminal, de un destructor de Bolivia, de un privatizador. Es un error de cálculo total aferrarse a esa sombra. Mejor que construya su imagen él solo, va a crecer más. Entonces, yo creo que ahí fue un mal cálculo de él, un error del que creo que ya se está arrepintiendo. Pero ese es su problema, él como persona y como político. La demanda del Estado boliviano es muy sólida, tiene un mando, el presidente Evo, sus colaboradores, vicepresidente, canciller, ministros, y los colaboradores de los expresidentes que llevan y difunden nuestra posición política que tenemos ante la Corte de la Haya, ante el resto del mundo. Ese esquema que lo hemos construido, más el apoyo de los, digamos allí, de los profesores en leyes, que es decisivo. En los temas que hemos definido en sentido así estricto legal, el apoyo de los profesores que hemos contratado a nivel internacional es algo invaluable. Entonces, esta es una estructura exitosa. Hemos derrotado a la diplomacia chilena. En 130 años nunca había tenido una derrota tan contundente y catastrófica Chile. Lo hemos derrotado y vamos a mantener esta estructura.